Queridos amigos de América Latina, es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Cristina Amalia López, soy presidente de la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura y como los compromisos de este mes de diciembre nos han impedido estar de manera presencial en este encuentro en la querida patria que sumo a la mía, que es Bolivia. Realmente me quiero acercar a todos ustedes de manera híbrida en este evento para traerles un tema a discutir, a hablar y a conversar entre todos ustedes en estas instancias sobre los negocios de sastrería y alta costura con economía circular. Bienvenidos a todos al 12º Congreso de Sastres y Modistas en Bolivia, estos días 8 y 9 de diciembre. Espero que todos encuentren un espacio de diálogo, de confraternidad dentro de la familia sartorial y que se encuentren y brinden porque vamos a tener momentos a construir institucionalmente a partir del compromiso de todas las instituciones en participar activamente y espero que a través de este video que llega a ustedes podamos estar viéndonos seguramente el año próximo. Así que ese es mi deseo. Vamos a empezar en esta primera etapa de análisis a ver el panorama de la industria de la moda y textil y generar conciencia planetaria. Fundamentalmente vamos a analizar algunas estadísticas que estuvimos trabajando desde la Companac, especialmente porque estoy haciendo una investigación al respecto de la industria de la moda y generar así reflexiones y acciones. Una de las fotografías impactantes de principios de este año ha sido la alarma ambiental, donde llegan prendas en tan mal estado que acaban en los vertederos gigantes, y esto realmente es un informe de la BBC. Uno como periodista toma estos informes y empieza también en los medios a poner relevancia a esta situación. Entonces uno se coordina con los distintos organismos para encontrar estadísticas y aquí tenemos un informe de Greenpeace que dice que el negocio de la moda genera 3 billones de dólares y produce más de 80.000 millones de prendas. ¿Escucharon bien? Esta industria de la moda genera 3 billones de dólares y produce más de 80.000 millones de prendas al año. Hay un crecimiento que es consecuencia de los cambios culturales y obviamente influye en la cadena de valor. Entonces necesitamos reducir de alguna manera el impacto que estamos produciendo, porque además la idea de bajar los costos hace que se venda a muy bajo precio, pero ¿qué es lo que está garantizando realmente la calidad en ese proceso? Esto hace que se compre más del 400% de ropa que hace 20 años. Quienes están en el rubro hace varios tiempos, sé que digamos en Bolivia hay sastrerías que hace más de 60 años, quizás 80 algunas, que están trascendiendo de generación en generación y saben de lo que estoy hablando. Entonces quería compartir con ustedes algunas estadísticas. Institucionalmente estamos haciendo una campaña de concientización para que todos tomemos una postura de compromiso para cambiar estas realidades, porque realmente somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. El 87% de las fibras utilizadas para fabricar 100 millones de prendas a nivel mundial terminan en un vertedero o son incineradas. Tan solo utilizamos una prenda 25 ocasiones, 95 ocasiones nada más, antes de desecharla. Una estadística que fue aumentando entre el 2002 hasta el 2016, llegando a un 36%. Alrededor del 22% del impacto ambiental de la industria de la moda está representado por el transporte. Es decir, por lo que muchas veces decimos, queremos exportar prendas, bueno, ¿cuál es nuestra huella de carbono en ese proceso? Una sola prenda de poliéster libera hasta 1 millón de microfibras de plástico en un único lavado. Una problemática que sin lugar a dudas necesita pensarse. Fíjense que vamos a manejarnos en unos buenos vehículos por nuestras partes hermosas de América Latina, nuestros paisajes, y vamos a estar rodeados de basura. Y esa basura, como ustedes verán, es ropa, son prendas. Quizás alguna de las prendas que alguno haya confeccionado estén en este basurero. Espero que no. Entonces, aquí es donde uno
empieza, digamos, a tomar conciencia de la importancia de la moda sostenible, que no es una tendencia para un par de temporadas. Tiene la clara vocación de perdurar en el tiempo para frenar este impacto de la industria de la moda y porque sin lugar a dudas nos tenemos que comprometer, porque la industria de la moda contribuye al 10% de la huella de carbono. Si nada cambia, en el 2050 está acá a la vuelta, esta industria será responsable de una cuarta parte de la emisión mundial de carbono. O sea que no podemos olvidar que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta y una de las que produce bajo las condiciones laborales más abusivas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos identificado el trabajo esclavo en nuestra América Latina. Esta foto seguramente les debe resultar familiar. Primero porque muchas veces en las baratas que vemos en las distintas marcas, la gente se aglutina y termina tirando todo. ¿Por qué? Porque falta conducta y falta educación para el trato entre las partes, entre el que está vendiendo y en el que está comprando. Y también lo vemos en los desfiles. Entonces, las modelos son modelos y no son maniquíes. Quienes tienen bastantes años en el rubro saben de qué estoy hablando. Hoy se prioriza el cuerpo de la modelo y no lo que realmente tiene que ser vistoso, que es la prenda. La modelo es simplemente el medio para vincular al público con la prenda que estamos exhibiendo. Este informe también nos trae estas estadísticas muy interesantes. La industria de la moda representa el 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero y es responsable del uso de plaguicidas en un 10 y en un 20%. Sobre todo con la pandemia, hubo que desinfectar las prendas. Este informe también señala que la moda representa hasta el 35% de los flujos de microplásticos en el océano. Confeccionar jeans, por ejemplo, que muchos con el efecto de la pandemia se han dedicado a ampliar sus posibilidades económicas. Fíjense qué toma de conciencia que hay que hacer respecto a esto, ¿no? Confeccionar unos jeans requiere unos 7.500 litros de agua, el equivalente a la cantidad de lo que bebe una persona en promedio en 7 años. Entonces, el consumo de agua de una persona en 7 años. El sector textil es el segundo mayor contaminante de agua dulce en el mundo por detrás de la agricultura. O sea que está las dos prioridades, la comida y el vestido, pero eso está contaminando el planeta. Estamos utilizando más recursos de lo que debiéramos. Además, la ropa libera 500.000 de toneladas de microfibra de plástico al océano. ¿Esto qué significa? Que tenemos un promedio de 50 billones de botellas plásticas en el océano. Chile es el primer país consumidor de ropa en América Latina y es el primer importador de la región de prendas de segunda mano que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Asia. ¿Esto qué representa? Que hay 59.000 toneladas de ropa que llegan cada año al puerto de Iquique, acá en el desierto de Atacama en Chile, que está muy cerquita de donde estamos nosotros en este momento, ¿no? Transmitiendo de Bolivia. O sea que es una responsabilidad también de fronteras este hecho, y es una responsabilidad de Sudamérica. Fíjense que ustedes que 39.000 de esas toneladas terminan en los vertederos. Incluso se las encontró con las mismas etiquetas, completamente nuevas, tiradas sin usar. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a ser vendidas, porque no están pensadas para la conformación física de nuestra América Latina. Entonces ahí hay una necesidad lógica de hacer un estudio antropométrico de nuestros países, un desafío institucional me parece sumamente interesante porque ahí también tenemos la idiosincrasia y el multiculturalismo de nuestras distintas organizaciones que pueden estar relevando estos datos. El pronóstico nos está anticipando un consumo de ropa para 2030 en 102 millones de toneladas. Greenpeace nos está también poniendo en relevancia que el 85% de la industria de la moda todavía está lejos de eliminar las sustancias químicas peligrosas de la cadena productiva. Entonces tenemos obligatoriamente que pensar las etapas de la prenda. ¿Cómo vamos a diseñar o cómo vamos a crear nuestras prendas para que sean de calidad y sean longevas? Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Nos está planteando la presidenta de Companac que tenemos que hacer prendas que duren durante un tiempo prudencial. ¿Y cómo es nuestra economía interna? ¿Cómo vamos a sobrevivir?
Bueno, justamente fomentando fases de producción ecológica y además generando también un vínculo mayor al que hoy tenemos, incluso con salarios justos, que es la idea de pensar de manera interdisciplinar cómo estamos afectando la huella de carbono y cómo vamos a hacer esos residuos derivados de la moda, cómo vamos a vincularnos con aquellos que reciclan. Y eso también es un compromiso que las instituciones que integran la confederación tienen que estar pensando de qué manera se vinculan con los recicladores. Vamos a hablar un poquito para tomar conciencia de qué se trata ser sostenible, qué significa ser sostenible. Entonces uno tiene que pensarlo desde el punto de vista desde la ecología. Ser sustentable es también considerar los sistemas biológicos que mantienen un transcurso del tiempo dentro de los parámetros en los cuales la explotación del recurso quede por debajo del límite de renovación de estos. O sea, no podemos consumir más recursos de los que tenemos, porque entonces ahí tenemos un gran déficit, que es lo que está ocurriendo. Entonces ustedes preguntarán, ¿es posible la moda sostenible? Claro que sí, porque tiene que ver con el continente ético de los que producimos moda, de los que estamos involucrados en el territorio de la moda y los que somos dirigentes de las instituciones, para concientizar a los miembros, a los asociados y a las personas que todavía no son miembros de una institución y no están informadas de esta tendencia que necesita pensarse desde una filosofía del diseño. Porque esto también crea un sistema que puede ser apoyado en términos de ambientalismo y responsabilidad social si nos vinculamos con las entidades que nos permitan entender y capacitarnos sobre esta problemática para saber cómo aprovechar mejor los tejidos y crear productos fácilmente reciclables. Entonces, el diseño es el primer paso que tenemos que dar para que una prenda tenga el objetivo de ser ecológica. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo se hace? Entonces, uno tiene que tratar de analizar qué es lo que está utilizando, qué avíos está utilizando en su producción, porque es imposible no utilizar en las aberturas las cremalleras o los botones. Algunos utilizan apliques, otros utilizan distintos materiales. Entonces, el tema es que sean fáciles de desmontar. Por eso también es importante también pensar en esa degradación lenta que tienen esos productos que estamos incorporando en nuestra prenda en su integralidad, desde el diseño interno hacia el diseño externo de la prenda. Porque lo que ve el cliente es el diseño externo, pero nosotros sabemos perfectamente que una prenda tiene una composición técnica que engloba todo un diseño de costuras interior que requiere también un proceso determinado. Entonces, ¿qué vida útil va a tener ese uso de fibras naturales que podemos estar ofreciendo a nuestro cliente, incluso con esta conciencia ecológica? Y el día que discontinuamos esa prenda puede servir para alimento de la misma naturaleza. O sea, los materiales reciclados usan residuo como materia prima, por lo que se consideran sostenibles. Entonces uno tiene que pensar en cómo va a ser ese proceso final de esa prenda. Actualmente más del 60% de la ropa de nuestra industria está compuesta por poliéster, creado a partir de unos procesos tóxicos. Entonces, el Banco Mundial, ¿qué nos está diciendo? Que el 20% de la contaminación del agua se debe al procesamiento de los textiles. Aquí, digamos, sabemos que en nuestros armarios tenemos prendas de algodón y de cuero, pero son los materiales más sucios que tenemos. ¿Por qué? Utilizan pesticidas, consumen agua, que es un recurso que estamos realmente complicando cada vez más, sobre todo el agua potable, y la energía de producción. Entonces, hay que pensar en un algodón de cultivo convencional que utiliza aproximadamente un 25% de los insecticidas del mundo y más del 10% de pesticidas. Entonces, cuando pensamos en prendas de algodón, seamos conscientes de cuál es el proceso que lleva esa fibra que estamos utilizando. Entonces, hay fibras que utilizan también celulosa, que incluyen celulosa, el yute, el cáñamo, el bambú, la soya. Ahora vamos a analizar en la próxima placa, porque hay muchas personas que quizás no estén interiorizadas sobre eso, lo que son las fibras naturales y que se encuentran obviamente en la naturaleza y que no son fabricadas en petróleo. Entonces, cuando tomamos conciencia de cómo estamos trabajando, tenemos que saber que nuestra primera decisión al momento de confeccionar
es elegir o fibras de origen vegetal, de origen animal o de origen mineral. En el caso de las de origen vegetal, podemos trabajar o con un fruto, como le estábamos hablando del algodón, o podemos trabajar con el lino, como puede ser la parte del tallo, o con la hoja, o en el caso de las fibras animales, saber que estamos trabajando con seda, que estamos trabajando con lana o que estamos trabajando con pelo. Ahí hay que ser consciente porque ya empieza el primer proceso de distinguir con nuestras manos y con nuestros dedos la sensibilidad de qué paño y de qué tipo de casimir tenemos enfrente. Eso también es un ejercicio que profesionalmente es valorado por quien tiene que realmente hacer una condición técnica de su trabajo y también valorarlo económicamente. Por eso cuando vemos en esta placa que hablamos del casimir al traje, los procesos técnicos que tenemos que considerar, también está en la gama de cómo tintamos esas prendas, de dónde provienen y de qué manera es su origen, cuál es su etiquetado, porque de esa manera sabemos asesorar a nuestro cliente en la forma en que va a poder utilizar esa prenda y en qué manera va a poder enviarla y a qué tintorería para evitar el menor daño posible. Y cuidar obviamente a nuestras materias primas. En este caso, aquí ponemos en esta placa la visión de lo que significan las fibras sostenibles de menor impacto, porque acá también vamos a estar trabajando los negocios de triple impacto. El primer impacto es esta selección, buscar las fibras naturales o sintéticas, pensar si son ecológicas, si son recicladas o si se trata de biopolímeros. O sea, no es lo mismo utilizar un algodón que viene de África como un algodón reciclado o la oportunidad de utilizar otro tipo de lana reciclada o lana ecológica. Esto para poner un ejemplo básico, ¿no? Por eso la elección de nuestro negocio tiene que ir también con varios análisis. En los negocios de moda tenemos que pensar que si nos vamos a vincular poco a poco en transición hacia una economía circular, tenemos que hablar de inclusión y eso tiene que ver con un diseño exclusivo de nuestro plan de trabajo, donde también incorporemos a personas con capacidades diferentes para hacer responsabilidad social empresaria, pero también para dar oportunidad de desarrollo a nuestra comunidad, generar también el intercambio generacional, porque eso es inclusión, y escuchar a los que ya tienen experiencia y los que tienen experiencia escuchar a la innovación de los jóvenes y a esta preparación universitaria a la cual están accediendo muchas de las familias que han enviado a sus hijos a estudiar a la universidad. Entonces, tienen que capitalizar ese proceso de inversión hacia sus hijos para incorporarlos en el negocio y hacer este cruce cultural. Y ahí es donde vamos a tener un relevo generacional exitoso que, hablando esta semana con muchos de ustedes, nos encontramos con un caso especial en Bolivia de este tipo de situaciones. Entonces, desde la COMPANAC, desde la Confederación Panamericana de Alta Costura, proponemos una filosofía social y empresarial inclusiva y sostenible. ¿Esto para qué? Para planificar los negocios de moda con conciencia universal. Es decir, que los diseños que incorporamos a nuestro plan de negocio tienen que incluir la diversidad, tanto sea en el proceso de producción como en la línea de prendas y accesorios que vamos a incorporar y cuando hacemos las campañas para los desfiles, incorporar distintas conformaciones físicas, porque en la diversidad aceptamos también nuestra multiculturalidad y en los escaparates tenemos que tener preparada nuestra posibilidad en la vitrina de que haya también prendas para distintas edades y distintos talles y también probadores adaptados para personas que tienen alguna dificultad, porque son personas con algún tipo de discapacidad y que puedan tener un asesoramiento para estar a la altura de un mostrador adecuado, incluso para poder abonar sus prendas. Eso también es una conciencia que nos permite decir, yo en mi negocio soy accesible, porque la accesibilidad asegura la inclusión. Esto lo hemos venido trabajando también en el evento que se realizó en Perú, dentro del marco de Lima Design Week, donde, digamos, poníamos en relevancia todos estos ecos importantes, incluso en el encuentro de la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI, hablábamos de estos ejes temáticos con la intencionalidad de pensar en el valor de la cadena productiva y también en la aplicación de la gestión del diseño. Y cómo, digamos, tenemos oportunidades de reflexionar sobre esto a partir de educarnos en el proceso de la inclusión.
sin inclusión no hay accesibilidad y sin accesibilidad no hay inclusión. Entonces, este es un debate también que merece en otro momento un audio y un video y un encuentro personalizado para profundizar estos temas. Cada uno de ustedes sentado seguramente escuchando dirá, ¿por qué nos habla de medir la contaminación que generamos al producir la prenda? Porque nosotros estamos acostumbrados a medir, pero también tenemos que hacer una reflexión sobre las condiciones laborales. ¿Tenemos condiciones de higiene dentro de nuestros locales? ¿Damos dignidad en el salario a las personas que trabajan con nosotros? ¿Medimos nuestra capacidad productiva para saber cuánto es lo que afectamos con nuestro producir esa huella de carbono? ¿Cuál es nuestra huella? ¿Cómo reducimos esos químicos que utilizamos? ¿Qué estamos utilizando? ¿Qué tintes se están utilizando en nuestras prendas? ¿Cómo tratamos nuestra materia prima? ¿Cómo elegimos nuestros tejidos? Por eso en esa cadena de valor, queridos colegas, es importante pensar el proceso desde la materia prima hasta la final de vida de ese producto. O sea, y no es exactamente el hecho de que nuestra responsabilidad termina cuando entregamos empaquetado nuestra prenda y le decimos muchas gracias por haber venido, lo esperamos nuevamente. Ahí no termina esa responsabilidad. Tenemos que generar un vínculo con el cliente para que el cliente vuelva otra vez y se fidelice con nosotros. Sepa cómo estamos trabajando, entablar un diálogo, tener una comunicación, hacerle saber al cliente qué tipo de materia prima utilizamos, dónde producimos, de qué manera, de qué forma y cómo va a ser nuestro final de vida, que nos puede traer la prenda y nosotros se la vamos a reparar. Entonces ahí aparece la reparabilidad, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el trato con nuestros proveedores? ¿De qué manera les sugerimos ser sustentables? ¿Cuáles son los objetivos que ellos tienen en relación con nosotros? Entonces ahí hay un plan de negocio, hay un proceso para ser sostenible, hay que medir la huella de cada proceso y hay que tener también una logística de entrega. ¿Cómo estamos entregando la prenda? Muchos colegas entregan sus prendas a través de vehículos. Entonces ahí tenemos también una emisión de gas invernadero. Por eso que todo este proceso nos está como poniendo en un eje luego de la pandemia, decir, ¿por qué cuesta tanto vender? Porque justamente esta crisis ha venido para quedarse un cuanto tiempo y tenemos que aprender a vivir en este desafío. Entonces, claro, vemos los colegas con esta tirantez para acá y para allá, quién se queda con el cliente, de qué manera, digamos, me peleo con el otro y me peleo con la competencia y la estoy espiando. En realidad tengo que asesorarme sobre lo que es la competencia, pero también tengo que estar consciente de qué es lo que estoy haciendo yo para captar ese cliente. ¿Cuál es mi responsabilidad para que ese cliente esté informado de la forma en que estoy trabajando? Por eso que la gran preocupación de muchos, porque la he receptado a lo largo de estos últimos 2 años, ha sido cómo mantenernos en pie. Todo el mundo dice, ¿cómo vamos a hacer ese cambio? Entonces, nuestra entidad sartorial Companac es visionaria en el tema de tratamientos éticos porque está dentro de nuestro estatuto. Entonces, ahí también hacemos hincapié en la forma de comercializar, tanto con los colegas como con nuestros clientes. Ese respeto por el colega. Entonces, ese respeto por el colega también tiene que ver con que no ninguneemos a nadie, no critiquemos a nadie ni el trabajo del otro, sino que valoremos lo que nosotros somos capaces de hacer y ofrecer cuáles son nuestras partes positivas, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Y no basarnos en la debilidad del otro, ¿sí? O en como la amenaza de esa competencia para atraer a un cliente y quedármelo, o robarle el cliente al otro. En realidad, o sea, lo que tenemos que hacer es aprender a ofertar desde el punto de vista de la lealtad comercial. Por eso la importancia de generar negocios de diseño de modas nos llevó también a trabajar conjuntamente con la Asociación Latinoamericana de Diseño para tener un proyecto interdisciplinario. Y ahí, digamos, no solamente es pensar en el patronaje o pensar en la gestión, sino pensar en el proyecto sustentable en su integralidad. Y no se logra de la noche a la mañana. Con muchos de ustedes estuve conversando también con respecto a la reingeniería de los procesos de fabricación de la prenda. Sé que están teniendo también en este encuentro la oportunidad de conversar con la gente de Audaces para, digamos, automatizar los procesos. Y es importante cuando uno empieza, digamos, a elegir estos caminos, encontrar un mix
entre lo que uno puede ofrecer como negocio, porque hay, digamos, distintas formas de vender y hay algunos que siguen una fórmula y no la quieren cambiar porque les va bien, pero también podrían hacer algunos ajustes, incorporando un diseñador en su cadena productiva, incorporando la digitalización en su proceso para mejorar la posibilidad de poder, digamos, vender en escala, de poder participar de una licitación pública. Pero para eso hay que estar acreditado, no se puede vivir informal y pensar que el Estado nos va a contratar. Es importante también, si uno quiere, digamos, hacer el acceso a mercados internacionales, participar de ferias, tener la continuidad de hacerlo. No es cuestión de que voy a una feria internacional, voy una sola vez y creo que voy a vender. En realidad hay que instalarse y hacer procesos e inversiones económicas para eso. El comercio justo es fundamental y es una de las herramientas en las que se basan las certificaciones internacionales para los compradores conscientes y coherentes, es decir, para nuestros posibles proveedores si vendemos en el exterior. Entonces, si la idea es aperturarse hacia el exterior, uno tiene que tener, digamos, bien claro que uno de los puntos fundamentales es trabajar en un ambiente seguro, tener un salario justo para los empleados, que los empleados estén en regla y en condiciones de trabajo que no sean inhumanas. Entonces, cuidado con estos procesos porque para certificarnos necesitamos también puertas adentro hacer una toma de conciencia de estos cambios. Entonces, hay que aprender a medir esa efectividad. Les propongo en un múltiple choice, en una serie de preguntas, que cada uno haga una reflexión. ¿Cuántos de ustedes tienen definida la misión y la visión de su proyecto sartorial? Tanto sea que se dediquen a la sastrería como sastre de piso, y me refiero, digamos, que estén puertas adentro en un edificio o que trabajen en su casa, o los que tienen una sastrería como negocio a la calle, los que trabajan de manera terciarizada. ¿Cuáles son sus creencias y valores? ¿Sus valores están basados en la familia, en la idiosincrasia? ¿Cuáles son sus objetivos o estrategias dentro del negocio? ¿Cuántos de ustedes tienen una estructura organizacional? Que no es solamente decir, bueno, estamos a cargo del socio fundador, sino de qué manera podemos dividirnos en áreas para poder abarcar los distintos aspectos del negocio de moda. Y en este caso estamos hablando de sastrería y alta costura. ¿Medimos la satisfacción que tiene el cliente con nuestro trabajo, con nuestro servicio, con nuestro producto? ¿Medimos la satisfacción de los accionistas del proyecto? Y ahí me refiero que muchas veces las empresas son familiares. Entonces, todo está puesto en el proyecto y todo el mundo saca su valor económico en función de un acuerdo familiar. Ahora, ¿qué pasa cuando esa empresa familiar crece e incorpora a otros colegas o que los colegas se juntan en clústeres, es decir, se juntan en asociatividad? ¿Cómo están esos parámetros de porcentaje? ¿A qué se dedica cada uno y qué aporta el proyecto? ¿Aprovechamos correctamente y de manera inteligente los recursos y medimos ese proceso de gestión para saber exactamente cuáles son las posibilidades económicas o de financiamiento o de posibilidades de crédito que tenemos cuando presentamos una planilla ordenada? ¿Cuántos de ustedes hacen un inventario realmente de lo que tienen dentro de su taller? Del inventario de prendas que tienen confeccionadas porque hacen confección fina. ¿Usted con quién se vincula? ¿Está siempre dentro de su propio círculo? Porque es importante, ya ustedes han dado un gran paso, porque los que están presentes en este congreso están compartiendo, departiendo y están también entrando en un proceso en el cual van posicionándose de manera diferente para darle una imagen a ese segmento productivo. Y tienen aquí una posibilidad también de darse cuenta cómo pueden ajustar algunas cosas que quizás nunca tuvieron en cuenta en este proceso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de medir? Lo que no se mide no se conoce. Lo que no se conoce no se controla. Lo que no se controla no se gestiona. Y lo que no se gestiona no se mejora. O sea, medimos para mejorar. ¿Qué mejoramos así? La gran capacidad productiva. Entonces está la posibilidad técnica que tenemos en muchos casos en Bolivia, insisto, empresas familiares de muchos años, con una capacidad de haber trabajado técnicamente directo al cliente, con una prenda totalmente de medida y realizada en un proceso que lleva
mucho tiempo de proceso de manufactura. Entonces, la nueva generación, con una formación en capitales, con formaciones técnicas, de ingeniería comercial, tiene una nueva mirada de fabricar con calidad, mantener esa calidad y ese prestigio de esa organización. Y tener una delegación efectiva en el caso de que no se pueda producir dentro de esa empresa. Entonces ahí hay una mejora constante. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Comunicarse, dialogar y hacer también una autocrítica. Porque ¿qué sucede? Si seguimos produciendo como lo estamos haciendo, vemos este desperdicio. Entonces algo no está funcionando bien. Menos de la mitad de la ropa usada es reutilizada o reciclada. Entonces, hay que estudiar el consumo. ¿Cuántas veces se han reunido quienes tienen una venta al público con sus vendedores para saber cuál es el pulmón de respiración de la persona que ingresa a nuestro local y qué ha comprado y qué no ha comprado? ¿Cuál es la devolución? Porque a veces tenemos un grupo comercial que incluso, digamos, lo llevamos con una carpeta para hacer licitaciones y son sin éxito. ¿Qué es lo que está fallando? Entonces ahí es donde uno tiene que hacer los ajustes correspondientes. Por eso que la economía circular es un modelo dentro de las nuevas economías que tiene una corriente muy práctica y que también es una alternativa a ese modelo lineal que se venía llevando. Entonces todo cambio nos genera también toda una necesaria este, vinculación con el resto para saber cuál es el paradigma sobre los que nos tenemos que mover. Entonces aquí hay que pensar mejor y de manera optimizada el diseño del producto y del servicio, porque a veces puedo dedicarme al producto o puedo ofrecer el servicio. Hay personas que tienen más capacidad para comercializar, otros tienen capacidad técnica, otros capacidad de resolver problemas dentro de lo que es el circuito de las personas, de los recursos humanos. Entonces, ese capital humano tiene que ser también parte de lo que medimos y también considerar cuáles son las posibilidades al final de vida útil de ese proyecto y podemos estar incorporando un diseñador en esa cadena para dar la segunda vida a una prenda que evitamos que termine en la basura. Entonces podemos estar también, insisto, buscando la alternativa de reciclar ese material, transformarlo o incluso si no lo vamos a reutilizar, lo podemos reciclar de alguna manera y ver cómo bajamos esos índices de contaminación que están afectando sin lugar a dudas de manera negativa a nuestro planeta. Cuando uno piensa en moda sustentable, está pensando en economía circular. Acá tenemos un proyecto, ustedes lo pueden ver en pantalla, el reciclado textil que se está haciendo en la Argentina. En packaging se va, digamos, separando y lo que se hace es un proceso de transformación. O sea, se va transformando en una ecofibra y esa ecofibra puede servir para el relleno de colchones, por ejemplo, o para utilizarlo para paños, paños de limpieza. O sea, lo que no podemos transformarlo nuevamente en una prenda o en un accesorio, automáticamente se compacta. Por eso, no sé si muchos de ustedes habían pensado en este proceso, hablado de este proceso, que demandaría, digamos, un tiempo más amplio como para ir viendo las distintas alternativas, pero quiero darles un panorama general. Seguramente en alguna oportunidad vamos a poderlo profundizar un poco más. Me quiero enfocar también en los métodos y en los procesos y en los procesos de capacitación también, porque es parte de la política de producción que hay que incorporar en la empresa. Muchos hablan de los equipos modulares de trabajo. Entonces, el tema es cómo implementamos la tecnología de gestión. ¿Cómo hacemos que el sistema de calidad tenga esa mejora de proceso constante? Porque acá fundamentalmente en nuestro rubro de la moda nos hemos dedicado siempre a optimizar ese proceso, digamos, de trato con el cliente para que el cliente quede conforme en función de la calidad de nuestro proceso. Entonces, es importante detectar, en el caso de abrirnos a fabricar, como muchos quieren pasar de la medida a tener una confección fina, detectar esos errores de la cadena por ineficiencia, porque si no, esos errores se multiplican. Si uno quiere pasar a la automatización y no tiene ninguna idea de usar una computadora, nunca tuvo acceso a un programa, no sabe de qué manera hacerlo, va a ser un elemento que va a estar ahí nomás, apoyado en algún lugar y va a terminar siendo un objeto que no usamos. Entonces, si queremos hacer ese salto gigante, hay que diseñarlo primero como un bosquejo para saber qué cosas hay que ajustar y volverlo a ver. Por eso es tan importante el diálogo y la reunión entre partes con objetivos concretos. ¿Estamos preparados para tener, por ejemplo, un avatar? ¿Estamos preparados para la realidad aumentada, para que un cliente nos mande este avatar y nos diga, yo quiero que usted, en función de mis medidas,
que se les puede autotomar, incluso hay sistemas y aplicaciones que las van a aprender seguramente en este congreso o en próximos congresos para medir a una persona y automáticamente sacar cuál es su talla y de esa manera tener la planificación de su modelo digital. Este es un modelo de avatar propio, o sea que si a alguno le causó gracia, bueno, ahí tienen un estilo. La presidenta de Companac está digitalizada. Así que, digamos, acá tenemos las dos comparativas, ¿no? O sea, cuán efectivo y original puedo ser generando, digamos, mi propia moldería. Hay personas, digamos, que trabajan directamente sobre las medidas del cliente y tizan directamente sobre el corte. Hay otras personas que tienen ya su molde de su cliente ajustado o moldes de determinados talles que lo ajustan en función de las medidas del cliente. O sea, el proceso de medidas directas, como muchas veces conocen, seguramente van a tener especialistas que van a participar y incluso les van a ofrecer la alternativa de los ajustes y de cómo podemos estar haciendo, digamos, las reparaciones de determinado tipo de, digamos, conformaciones físicas en función de este grading. Cuando uno habla de un grading a nivel digital, tiene que pensar, digamos, de qué manera va a usar esa computadora, si va a estar al especialista, que no es simplemente un operador. Entonces, acá hay que hacer un verdadero diagnóstico para tener aprendizajes personales y organizacionales. ¿Y por qué hablo de organización? Porque hablo de empresa como organización, pero también hablo de las instituciones que conforman una confederación, una federación de país o las federaciones departamentales. Porque siempre incentivamos desde la institución a que tengan la posibilidad de que estos diagnósticos se conversen en los congresos. Porque de esa manera podemos saber cuál es la capacidad de liderazgo operativa que tiene nuestro sector. A veces hay que sincerarse, hay que hacer encuestas a lo mejor de manera anónima para saber cuál es el grado de productividad que está teniendo hoy en día el sector en el país o incluso en las ciudades, porque hoy en día no solamente se mide el país, se mide las ciudades y las realidades económicas, el capital humano es muy diferente de acuerdo al punto del país que estemos hablando. ¿Cuánto se está involucrando hoy en día un maestro sastre y una maestra modista en las instituciones? Porque se tiene que incorporar al sistema como ciudadano comprometido para saber cuál es su compromiso directivo dentro de este proceso. Es la manera también de que las instituciones puedan llevar proyectos a las autoridades como propuesta productiva y cultural. Entonces aquí aparece la industria cultural y creativa que provoca desarrollo local. Entonces uno tiene que hacer esta, digamos, de alguna manera, proceso de sinceramiento. Uno es un unipersonal, pretende ser un microemprendedor, es un emprendedor, ya está en proceso, se ha convertido en una pequeña y mediana empresa, es una empresa grande, es una empresa familiar, es un productor, se quiere convertir en proveedor, quiere prestar un servicio hacia otros, o simplemente es una persona voluntariosa que ingresa al sistema porque hace un pequeño curso de 3 o 4 semanas y cree que ya sabe trazar. ¿Cuántos informales, oportunistas, ocasionales hay en este sector? Entonces, esto es una especie de sinceramiento que es bueno tenerlo en cuenta para saber qué es lo que nos está pasando en el sector. La idea también es convocarlos a que se comuniquen institucionalmente y a que también difundan estas ideas sobre la reutilización, sobre los beneficios de estar formando parte de un colectivo institucional. Las federaciones no se integran por individualidades. Las federaciones se integran en función de compromisos con las asociaciones que conforman federaciones, federaciones departamentales, que son socias y miembros de una confederación. Una persona individualmente no es miembro, sí es miembro institucional, pero no es miembro con voz y voto. Los que votan son las instituciones, entonces por eso es importante elegir los representantes. Lo mismo pasa cuando uno lo ve en el trabajo diario de la empresa. ¿Con quién se relaciona uno de ese clúster, de esa empresa, para resolver problemas? Entonces uno tiene que saber qué es lo que le pasa dentro de su empresa. ¿Vive ordenadamente? ¿Ordenó su espacio? ¿Tiene un diseño de qué es lo que pasa dentro de su empresa? ¿Tiene un gráfico para tomar en cuenta? ¿Sabe lo que pasa con sus empleados? Fíjense que estas 3 fotografías son parte de un icono que hemos discutido recientemente en una capacitación. La gente acaba de tomar, acá se toma mate, o puede tomar té o lo que fuera, deja todo tirado en la mesa, esperando que alguien más lo levante.
Después tiene un montón de percheros, pero bueno, está bien, no importa, lo cuelgo donde sea. Entonces lo cuelgo en el ventilador. Ahora tenemos una versión también oriental, hacia donde miramos muchas veces. Yo veo que hay veces que se tienta mucho con el tema de el mercado asiático y salir a vender a Asia, creyendo que todo es muy sencillo y hay que pasar por las 4 estaciones y hay que demostrar seguridad para ir al revés. No que los chinos nos vendan a nosotros, sino que nosotros le vendamos a los chinos. Ellos hacen algo que nosotros todavía no tenemos, que es conducta. Sin que nadie los mire, ellos cumplen con su trabajo. Nosotros acá nos descuidamos, no tenemos el jefe de taller, la gente ya está charlando, está haciendo otra cosa y no está cumpliendo con su tarea en el tiempo que corresponde y no tiene conciencia de que su proceso, que aunque sea una parte de ese vínculo con la terminación de una prenda, es parte de un proceso estructural. Entonces, realmente con esta visión institucional les propongo que también empiecen a generar lo que nosotros hemos titulado con la Asociación Latinoamericana de Diseño, los centros de promoción de moda. Ustedes pueden acreditar la oportunidad de participar dentro de estos centros y crear estos centros donde pueden hacer este tipo de capacitaciones como las que estamos haciendo, para hacer una inclusión interdisciplinar. Y ahora lo que vamos a estar analizando también es esta capacitación constante que requiere un liderazgo comprometido con las instituciones. Yo siempre hablo de las instituciones porque las instituciones nos dan el parámetro para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad humana y nuestro proceso de desarrollo dentro de las comunidades, para pensar en el desarrollo de nuestro país, pero también a nivel regional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros fomentamos desde los centros de promoción de moda? Estamos implementando el cuidado del ambiente, que es lo que estamos conversando ahora, y también la aplicación de las 15 Rs. Estas 15 Rs las hemos nosotros acuñado desde Companac justamente para reflexionar, reeducar, replantear, reclamar, rediseñar, remodelar, reformar, reducir, reutilizar, redistribuir, reparar, rechazar, renovar, recuperar y reciclar. Y es un proceso que lo vamos subdividiendo, pero como no es el foco en este momento netamente de nuestra capacitación, lo vamos a dejar para próximas posibilidades para desmenuzarlo poquito a poco. Lo que sí queremos proponerles es este nuevo diseño para transformar las prendas y pensar cómo vamos identificando cada avío para que sea sustentable y de qué manera podemos generar este lema de que con tu manera de diseñar, diseñas para cuerpos reales. Entonces, así evitamos la obsolescencia de las prendas. ¿Cómo logramos este desarrollo empresarial sostenible que nos propone Companac en esta conversación? A través también de pensar cómo nuestro negocio tiene un impacto ambiental y cómo nuestro negocio es inclusivo a través de determinados objetivos que tienen que ver con determinar cuál es mi visión dentro de la empresa, cuál es el impacto social y ambiental que genero y cuál es la rentabilidad. En esa rentabilidad uno tiene que plantearse, ¿somos los mejores del mundo o queremos ser las mejores para el mundo? Y me refiero a las mejores propuestas, los mejores diseños, las mejores empresas, los mejores talleres. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso de transición? Aquí les traigo un gráfico que tiene las 2 creo que son patas importantes en este proceso. Uno es la formación y el otro es las vinculaciones. Y en el centro está este liderazgo de economía circular, que puede empezar en las instituciones justamente. Cuando uno piensa en quién debe ser líder de una organización, tiene que pensar cuál es la visión de ese líder y cómo ese líder va a generar este cambio sustantivo a partir de motivar. Acá la palabra motivación es fundamental, pero los que tienen que trabajar son las bases. Entonces las bases tienen que incorporar estos procedimientos para, en mayor o menor grado, ir viendo cómo pueden ajustar a su idiosincrasia todos estos cambios, de qué manera incorporan el diseño y la innovación dentro del circuito de las instituciones, pero también de sus propios trabajos. ¿Todo el mundo accede a la tecnología? ¿A las tecnologías del conocimiento, la innovación? Eso hay que pensarlo. ¿Todo el mundo tiene acceso a Internet? En esta cultura generacional, ¿estamos dispuestos a conversar con personas que piensan distinto? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? Porque ahí tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que entrar en un proceso de investigación. Hay gente que no está acostumbrada a tomar un libro o a sentarse a escuchar a otra persona para ver qué es lo que aprende. Todo el mundo tiene algo para dar, aunque sea sencillo y humilde ese ser humano. Siempre nos va a enseñar algo. ¿Cuánta es la capacitación que hemos recibido estos últimos tiempos? Aprovechando que estábamos en pandemia.
¿Cómo nos hemos acercado a las instituciones? Que normalmente uno cuando empieza a tener menos valores económicos, lo primero que hace es salirse de las instituciones, porque tiene que abonar una cuota. Entonces, a veces no es solamente abonar una cuota a la pertenencia, es qué hace la institución como representación para elevar el nivel cultural y de qué manera está demostrando con su participación que a lo mejor no está pagando una cuota, pero está haciendo una actividad que genera justamente lo que estamos buscando, la capacitación constante. En este camino, ustedes me dirán, ¿por qué incorpora esta foto? Porque muchos pueden ver que la naturaleza está ahí, otros pueden tener capacidad de ver otras cosas y otros pueden innovar y creer que hay una mujer en una posición espiando como diciendo, mira, estoy dormida, levántame, eso es tu oportunidad, es tu momento. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando vemos? Porque a veces vemos cosas que los demás no entienden. Entonces, ¿cómo logramos que ese diseño esté presente en este proceso de nuevo que queremos incorporar en nuestra vida cotidiana de desarrollo productivo? Y cómo, digamos, vamos a componer con materias primas pensadas justamente en decisiones del cómo producir y cómo comercializar y considerar la durabilidad de ese proyecto. O sea, a ver, tenemos que acompañar, y ya lo hemos hecho nosotros históricamente, ese cambio que las marcas han incorporado estos últimos años. Por eso se han convertido en marcas, porque lo importante para ellos es generar tendencias y que la gente compre permanentemente y no importa lo que se deshaga. Entonces ahí nosotros empezamos a pensar en la reparabilidad, pensamos en reciclar, en reducir el impacto, entonces ahí hacemos la diferencia. Por eso digo, uno tiene que pensar y dar valor al trabajo manual, al artesano. El artesano es un hacedor de obras de arte que las entrega a su cliente por un valor económico que tiene que ser justo. Por eso, insisto, aquí en el arte sartorial hay diseño, hay estilismo, hay técnica. Esa técnica genera confort porque los bolsillos son adecuados para guardar un celular, porque corresponde la profundidad para ingresar con la mano, guardar una lapicera, tener un bolsillo secreto. La practicidad de poder llevar, digamos, una condecoración o tener la posibilidad de ponerme una flor en el ojal o colocar un pin. Perdurable tiene que ser el proceso interno. Cómo, digamos, le ofrecemos al cliente y le mostramos nuestro trabajo, cómo pespunteamos las partes internas, cómo generamos bolsillos con distintos diseños. No es solamente lo que vemos por fuera, sino todo el proceso. Y eso el maestro sastre es el que lo da, es el que lo otorga y es el hacedor de ese proceso. Aquí vemos, como pensamos en economía sustentable, como de esas transformaciones que quizás hay gente que descarta ciertas prendas, hoy la visión de los diseñadores es transformarla en un diseño de autor. Sobre la base de algo que está hecho o sobre la base de algo que se hizo y se desarma y se vuelve otra vez a través de la deconstrucción a generar un nuevo diseño, tenemos estas alternativas con distintos tipos de materiales. Esto, el que conoce Buenos Aires sabe que es una galería muy importante, que es la Galería Pacífico, donde se está exponiendo frente justamente a las grandes marcas esta nueva alternativa de diseño de autor. Se las traigo para que ustedes observen también cómo podemos incorporar innovación y qué importante es la visión de estos nuevos diseñadores que surgen a través de los concursos. Acá tenemos casos de accesorios y joyerías. La foto que vemos en el medio es una diseñadora que, digamos, ha estado presente justamente en una juramentación del corredor productivo italiano. Y lo que estamos viendo es una pieza hecha con las cápsulas de café. Después muchos me dirán, pero eso que vemos ahí es un saco, sí, por supuesto, es un saco reciclado, quizás a lo mejor técnicamente no tiene un gran formato, pero el objetivo es que esta persona ha ideado la posibilidad de que se convierta en un chaleco y luego se pueda convertir en una bolsa cuando ya no se puede usar como saco. Esas son las alternativas de cambio de producción. Y aquí les traigo un ejemplo de un diseñador holandés, un desarrollador textil precisamente, donde incorporó algo muy interesante, que es convertir en un punto de mapeo las capacidades del streaming e incorporarle un MP3 a este proceso de diseño de un saco, de una prenda, de un abrigo. Entonces ahí tú no tienes la posibilidad de poderse comunicar, poder usar internet y tener los cables conectados para Wi-Fi, GPS, Bluetooth y lo que fuera, con las posibilidades de capas de algodón para protegerse de los cables en el interior. Así que fíjense, esta nueva mirada, esta nueva tendencia, que uno tiene que mirar qué tendencias hay. Bueno, quiero ir por acá, puedo ir por acá. Nos sumamos como institución
al proyecto de la Asociación Latinoamericana de Diseño sobre el Día de la Tierra para cuidar nuestro planeta en la segunda vida de los objetos. Así que les propongo también una alternativa para que se sumen a estas campañas. Institucionalmente hablando, también la Companac auspicia, acompaña y produce la juramentación y difusión del concurso La Moda Consciente. El concurso de la tela tiene talento, tiene la particularidad ya en segundo año consecutivo de tener como base a Colombia, pero a partir del año que viene la estrategia es ampliarse a que sea internacional. Entonces, ¿qué hacemos? Como líderes institucionales en el ámbito de la Confederación Panamericana de Alta Costura, pensamos la economía circular, que es lo que estamos haciendo en este momento con ustedes, sobre la moda sustentable y tenemos intercambios abiertos a la comunidad. La otra alternativa también es que los colegas se acerquen a los lugares donde se enseña distinto tipo de manualidades y entonces concientizar sobre estos cambios y también tener personas que de pronto están plegando porque no tienen una manera de trabajar formalmente, incorporarlas a la formalidad y también capacitarlas. Estos son los centros de promoción de moda que proponemos generar en cada uno de nuestros países. Por eso digo que esta mirada con distintos colegas, acá tenemos colegas de Ecuador, colegas de Zacatecas en México, cómo, digamos, en las distintas capacitaciones aparece aquel que puede tener una nueva visión de la manera de tizar, otro puede tener, digamos, alguna nueva mirada sobre la forma de medir el cuerpo de la persona, la antropometría, y hacer ajustes. En el Perú también tenemos la alternativa de que los maestros y maestras de nuestra área han hecho un curso especializado con servicio de certificación para comprobar la competencia como sastre cortador en el Senati, que también hemos tenido, digamos, a partir justamente de la vinculación con los congresos, de tener este apoyo para que pudieran ver distintos métodos de corte, no uno solo, varios métodos de corte. Entonces, estas alternativas también hacen que sigamos trabajando también en este cambio. Fíjense, aquí tenemos a Jorge William, muchos de ustedes lo conocen, es nuestro vicepresidente de la organización, y él es un señor de 80 años que también siempre propuso esta alternativa de salir con algo diferente e incluso estar frente a su local vistiendo esas prendas que ofrece, vistiendo la alternativa innovadora. ¿Por qué? Porque es un impacto visual. Si no estamos en una camiseta, y disculpen que lo diga de esta manera, en remera o mal trazados, difícilmente un cliente vaya a entrar en nuestro negocio. Entonces la vidriera es fundamental. El ver trabajar a una persona, pasan una vez, pasan dos, tiene curiosidad, bueno, va a entrar. Esta es la filosofía también de mostrar algo diferente. El maestro Williams acá nos está mostrando un jaqué hecho de etiquetas. Él se tomó el trabajo de unir todas las etiquetas que está formando parte de un proyecto para ser declarado premio Guinness. La unión de las distintas corbatas, corbatas que se discontinuaban, él las volvió a poner chatas y las volvió, digamos, las desarmó y compuso un diseño espectacular de una tapa. Entonces, donde él sale, todo el mundo le pregunta, todo el mundo quiere saber cómo lo hizo. Entonces, ahí es donde queremos ser visionarios, podemos ser visionarios. La Confederación Panamericana de Alta Costura otorgó también el sello de respaldo de Companac al método Alarcón. ¿Por qué? Porque de esa manera respaldamos los métodos de nuestros realmente hacedores de la sastrería, los que han, digamos, estudiado y siguen estudiando el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acompañamos aquellos proyectos en los cuales mostramos las alternativas distintas de aprender la sastrería, la parte técnica, el análisis. También hay que visitar a quienes son artesanos y realmente trabajan el telar e incorporar parte de esos aguayos. Ustedes tienen unos materiales espectaculares tejidos que se tienen que ver reflejados también en lo que son las prendas, las propuestas. Estos últimos años he venido viendo en Bolivia trabajos excepcionales de muchos de ustedes, sobre todo de las damas, que hacen este encuentro intergeneracional. Por eso les proponemos esto, trascender ese conocimiento técnico con un proyecto que sea generacional e inclusivo, de moda y diseño circular, o sea, circular la información para que ese artesano también pueda vivir de lo que hace, pueda enseñarlo y pueda mantener esas tradiciones. Es parte de nuestra cultura, por eso dentro de nuestras capacidades institucionales es importante también favorecer la alternativa de promover
la oportunidad de rescatar los oficios. Es una de las misiones que he abordado como presidencia de Companac. Por eso digo que también eso lo volcamos en escritos académicos para llevarlos a distintos ámbitos, para aprender a gestionar estos proyectos con el impacto tangible que tiene que ver con la enseñanza interdisciplinar del diseño. No solamente es la moda, también es el comercio, es la forma con que tratamos al cliente, es la clave de nuestra calidad de producto y el estilo que queremos transformar. Entonces, también hemos estado haciendo desde, digamos, distintos puntos del país y a nivel internacional, a través de la plataforma Emprender, consultorios para emprendedores. Hemos certificado también como consultores especiales en este proceso desde el 2020, que estamos siendo parte de este consultorio de emprendedores en el nodo tecnológico de nuestra provincia de Santiago del Estero, en el marco del convenio de cooperación con la Asociación Latinoamericana de Diseño. También mostramos nuestra arte y nuestra forma institucional, llevándolo a distintos puntos del mundo, como Roma, con el caso de los Zooming que se realizan en Glasgow. O sea, esta alternativa de recibir invitaciones para ser parte de estos proyectos. Quien les habla es Speaker Internacional del Latin American Quality Institute, o sea, del Instituto de la Calidad. Por eso cuando uno habla de dirigencia, la dirigencia tiene la obligatoriedad, todos tenemos la obligatoriedad de capacitarnos para estar al frente de las instituciones. Tenemos que ser responsables también de que llevamos la voz de nuestra gente y también de los problemas que la gente tiene y de qué manera podemos resolverlos o podemos acercar una aproximación para esto. También es importante participar, por ejemplo, acá, de la Asociación de Administradores de la Legislatura de la República Argentina. Entonces, ¿cómo es este encuentro internacional de administraciones y gestiones integrales parlamentarias? ¿Por qué? Porque si quiero llevar un proyecto, tengo que saber cómo se hace. Institucionalmente, para llevar un proyecto de ley, tenemos que saber cuál es el organismo de Estado que va a estar involucrado en ese proceso. No es cuestión de decir, ay, nos interesa hacer esto, pero el tema es que llevar cómo las formalidades de cómo se presenta un proyecto ante el municipio. Sé perfectamente que están ustedes realizando proyectos en los cuales pretenden solicitar a la parte pública que los ayude con distintos financiamientos. Bueno, hay que saber presentar un proyecto. Aquí nos hemos presentado también en el 10º Congreso Internacional de Abogacía Pública Local y Federal, recientemente realizado ahora en este mes de noviembre. Por eso ahí se dan cuenta que uno en realidad está virtual con ustedes, pues está en muchísimas actividades al mismo tiempo, tratando justamente de elevar el conocimiento para poder transmitirlo, porque hay gente que se lo apropia y no se lo comparte a nadie. No, tenemos que aprender a compartir. Acá también uno se capacita sobre la introducción hacia la asociatividad empresaria en este año, la perspectiva de género como herramienta de gestión de las pymes. Entonces, para poder asesorar de qué manera hacemos ese tránsito hacia incorporar personas con una elección sexual diferente a nuestros planes de trabajo, también tenemos que saber cuál es nuestra idiosincrasia y nuestra elección para que eso suceda, que no es obligatoriedad. También ser parte de la consultoría de una pyme, necesitamos capacitarnos para ser consultores. No podemos decir que somos consultores porque nos levantamos a la mañana y dijimos, ay, bueno, como no tengo mucho trabajo en la sastrería, me voy a convertir entonces en alguien que da cursos para ver de esa manera ser sostenible y poder mantener mi infraestructura familiar y de esa manera, digamos, en vez de ocuparme de mi sastrería, la dejo como segundo plano y me ocupo de ganar dinero a través de los cursos que puedo hacer. ¿Cuán capacitado estoy en didáctica de la enseñanza para poder ser parte de un proyecto de formación profesional? ¿Qué crédito profesional tengo como para certificar que alguien está estudiando, si no está dentro del marco de una institución que así lo represente y así lo avale? Somos parte, digamos, de la red de investigadores en diseño. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente estudiando y verificando cuáles son las cuestiones positivas y negativas de nuestra parte. Por eso cuando nos plantamos como individuos frente a la posibilidad de hacer cambios, tenemos que mirar hacia el futuro y nos estamos parando en la cornisa, porque esa es la realidad. O sea, hay que tener la energía, la capacidad y las ganas de dar ese salto para entrar en la era de la digitalización, para compartir conocimientos y para no olvidarnos algo importante. Qué bueno que es tener una charla con el maestro Sastre, qué bueno es ir a visitar a un amigo, qué bueno es ir a visitar a un colega, qué bueno es aprender con un colega y qué bueno es involucrar a quienes son nuestros aprendices. Para que espere un momentito, como dice el maestro Santana, o acá tenemos también al maestro Vázquez en Oaxaca, en Estado de México, con una clienta y dice, bueno, a ver, ¿cómo lo haces? Te vas a dar cuenta de qué manera hago esa diferencia. Y acá tenemos un maestro sastre que en el actual rey le dice, bueno, muy bien, a ver, fíjese cómo trazaría usted, cómo cortaría usted. Por eso digo que
para fidelizar al cliente, tenemos que también tener la complicidad de mostrarle ese proceso. Ustedes han hecho recientemente un seminario sartorial binacional de nivel avanzado, de nivel medio también. Los hemos estado acompañando en la Asociación de Sastres, Modistas y Obra Fina de Sucre. Felicitamos a todos los que han participado, porque han participado, digamos, nuestros representantes de Juliaca y de Puno, y seguramente, digamos, de algunos alrededores también, que no estoy, digamos, de todo informada y no quiero, digamos, pecar por no decirlo, pero qué bueno es este tema de que tengamos puntos de encuentro para realizar todas estas actividades y que sean de manera continua, no esperar solamente un congreso, tener la oportunidad de hacer esto de manera continuada. Y no importa la cantidad de personas, es la calidad y es la entrega y encontrar también formas de medición, formas de discutir determinados temas, como se hace también en México a través de la Federación Mexicana de Sastres, en las distintas juntas de congreso, donde se intercambia distinto conocimiento, como también en Camber MX Internacional, que está haciendo todos los años, este ya es el 8º año que presenta su congreso Alta Moda, y la oportunidad también de mostrar al mundo las distintas idiosincrasias de nuestros países, entrar a difundir. Nosotros hemos estado participando, auspiciando y acompañando el Italia en la piel, que se hizo aquí en la Argentina, en la ciudad de La Plata, que es también, digamos, una de las ciudades más importantes que tenemos en el país, es la capital de nuestra provincia, en nuestra provincia de Buenos Aires. Hemos estado participando de todo el proceso de selección y también del desfile. Y ahí, digamos, hemos sido jurados, o sea que Companac ha acompañado de manera concreta la elección de personas que realmente tengan un proyecto para que puedan viajar a Italia. Las personas que se inscribieron, 3 de ellas ganaron, una de ellas viaja a Italia para tener un intercambio con los clústeres italianos. Por eso digo que hay que participar de los concursos. Acá vuelvo a insistir, el año que viene vamos a abrir la posibilidad a que se participe del concurso La Tela tiene talento, que cualquiera puede presentar su proyecto, va a pasar por distintos análisis y distintas posibilidades para llegar a la final. Siempre de los 10 finalistas se eligen 3. También nos unimos como entidad a organizar distintos eventos, a coorganizar, a coparticipar, no solamente el individualismo, sino aprender a dar el ejemplo de trabajar en distintos ámbitos, con distintas instituciones, en diferentes tipos de procesos. Hay que tener la humildad también de trabajar de manera horizontal, no ser siempre líderes de todo y somos nosotros solos. No, señor, aprendemos a trabajar con otras personas y de esa manera tenemos que pensar de qué manera estamos a través del tiempo mejorando nuestra calidad de proceso institucional, personal y sobre todo en el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Por eso digo que desde la presidencia de Companac los invitamos a pensar la durabilidad del producto, a pensar la reparabilidad y la reciclabilidad y sobre todo a prolongar la vida de esa prenda que realizamos. De eso se trata, de la economía sostenible. Entonces uno tiene que enfocarse en plantearse si va a seguir diseñando de la manera que lo está haciendo, si va a incorporar tecnología, si va a digitalizar, si va a incorporar distintos procesos de aprendizaje, si va a convertirse en una marca, si piensa ser una empresa, de qué manera va a utilizar esos modelos de negocio que está conociendo quizás a partir de este momento y se va a seguir interiorizando y vamos a tener la oportunidad de seguir conversando al respecto para generar esta economía circular donde se circula el material, no queda plantado en un lado y se desperdicia y ya está. Por eso hay que entender que los negocios de modas tienen responsabilidad planetaria. Por eso el consumo es importante, estudiar de qué manera es nuestro cliente y de qué forma podemos nosotros hacer esa diferencia, que es el mundo que se viene. Las economías naranja, las economías platino, vamos a seguir hablando al respecto. La economía platino tiene que ver con las personas mayores, los adultos mayores. Personalmente me estoy dedicando a profundizar en el ámbito del derecho el tema de los adultos mayores y los derechos en la vejez, así que podemos seguir estando hablando de ese tema que es un intercambio generacional sumamente importante. Por eso digo, para cerrar, quiero felicitarlos a todos por estar participando, les agradezco mucho que estén prestando atención a lo que he tratado de llegar con mi máxima energía, con mi amor y con mi cariño, porque no los puedo abrazar personalmente, pero de alguna manera les transmito toda mi energía y mis ganas para que sigamos trabajando juntos, para que realmente dignifiquemos nuestra profesión y que los invito, digamos, a formar parte de estos proyectos de los CEPRODI, que son los Centros de Promoción de Moda, y a seguirnos, súmense a la página de Companac y también participen de las instituciones.
porque es la manera en que nosotros, como dirigentes, que no importa cuál es el puesto que uno ocupe, somos servidores. Piensen que, digamos, el servidor público está al servicio de la comunidad y nosotros, como servidores institucionales, estamos al servicio de nuestra propia tarea. Una tarea que demanda tiempo, una tarea que nos demanda compromisos y también ceder nuestro propio espacio, a veces de descanso, para el bien común. Y eso también valorémoslo en todos aquellos que somos parte de una comisión directiva, no importa cuál es el cargo que uno tenga. Todos somos importantes en un grupo. Todos hacemos un ciclo, justamente una economía circular en la cual nuestro capital humano es el que hace la diferencia. Así que, queridos amigos, les quiero mandar un abrazo muy grande a todos los que están participando y a todos los que nos van a escuchar a través de las redes. Los invito a que repliquen todas estas informaciones y ojalá, Dios quiera, nos veamos personalmente. Ese es mi deseo. Ojalá que así sea. Así que los abrazo con todo el corazón. Hasta muy pronto. Gracias.